y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y entonces tenemos que empezar por ver qué es un yugo. Y en agricultura un yugo es esa barra de madera que une a dos bueyes, el uno al otro, para que cuando tiren la carga esté compartida. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues que tú y yo somos los que estamos arando la tierra del Señor. Por eso Pablo lo está diciendo, Cristo también habló de ello, y viene desde el Antiguo Testamento. Eso no es nuevo para Pablo, nuevo para la gente, sino para cada uno de nosotros. Debe ser esa parte que se ve en la parte agrícola, y en la parte agrícola aplicada a nuestro caminar diario. ¿Quién maneja ese yugo? Cristo. Pero también veamos cómo somos nosotros en nuestro caminar diario. Entonces imagínense por un segundo un buey y un caballo jalando una carga. Un buey y cualquier otro animal jalando la carga. ¿Cómo sería esa carga? Imagínense en el buey y el caballo, entonces el buey haciendo fuerza y el caballo trotando, jalando. ¿Cómo estaría la carga de diferente? Ahora, tengamos también presente, y muchas veces nosotros sobrecargamos al otro en nuestra carga. Muchas veces nos volvemos carga, o muchas veces somos los que cargamos. Y entonces ahí es donde vemos, estamos hablando ya de una relación, y puede ser en el trabajo, puede ser en el estudio, y es en la vida diaria. ¿Cuánto se vuelve carga de los amigos, de los conocidos? ¿Cuánto se vuelve carga de la familia? ¿Cuánto se vuelve carga a donde van? Y a veces no nos damos cuenta de ello, y a veces vivimos tranquilos porque eso no es conmigo, y resulta que eso nos aplica a nosotros. Por eso, cuando nosotros miramos esos bueyes y vemos ese lado cómo va quedando de parejo, y es hermoso verlo. Hoy en día no necesitamos ir al campo, entramos a YouTube y entonces vemos ese arado, y entonces uno ve esos surcos, y los que conocen de siembra saben entonces cómo van quedando esos surcos de derechos, o cuando son desiguales, cómo empiezan esos surcos a ser torcidos. ¿Cómo está el surco de tu vida? ¿En el trabajo está derecho o está medio torcido? ¿Con los amigos está derecho o medio torcido? ¿En la casa está derecho o medio torcido? Las relaciones entre padres y hijos, ¿derechos o torcidos? Es aquí donde tenemos que empezar a evaluar. ¿Cómo estamos dejando esos surcos? ¿Estamos trabajando a unísono o estamos trabajando desigual? Porque cuando se está en desigual, no se efectúa la tarea indicada. Y en eso también tenemos que ser claros.
Muchas veces nosotros no estamos respondiendo a nuestra tarea, pero sí estamos exigiendo que la tarea esté realizada. Muchas veces estamos haciendo la tarea y no es que los otros respondan por su tarea. Entonces nos estamos preocupando por cumplir. Es cierto, la tarea se tiene que hacer, pero también es cierto que cada uno debe responder. Si en este momento viniera el Señor, ¿qué respuesta le tendríamos? ¿Una justificación? ¿Una excusa? ¿O realmente tendríamos la respuesta adecuada para el Señor? Acuérdate que Él conoce el corazón, por lo tanto, Él sabe lo que está sucediendo. Por eso, cuando el equipo está en una fuerza desigual, en un propósito desigual, cuando uno es más fuerte que el otro, pues se van a sentir los jalones. Y muchas veces nosotros sentimos dentro de la tarea que nos están jalando, como que nos están empujando, y entonces dice uno, espere, que es que usted va muy rápido. O a veces es lo contrario. Sentimos que todos se quedaron atrás, que uno es el que va adelante y nadie le coge el paso. Estamos hablando de un yugo desigual. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta. Y muchas veces somos los que exigimos y no nos hemos dado cuenta con quién estamos andando. Metámonos más en contexto. ¿Cuántas veces como padres les exigimos a los hijos que respondan como nosotros pensamos que deben responder? Es que con la experiencia que yo tengo, es que con lo que yo he vivido, usted debería hacer tal cosa. Cada uno tiene que vivir su vida. Todos como padres queremos vivir la vida de los hijos, pero ellos también tienen que aprender y pasar por sus experiencias. Nosotros no le podemos poner tapete a la vida de los hijos. Tienen que vivir sus experiencias. Lo que sí podemos es estar ahí y darles una guía, evitando que se espinen, pero que cojan las rosas. Tú no puedes coger y cortar la rosa, quitarle las espinas y darle al hijo la rosa, porque mijito, no hay necesidad de que vaya y la coja. Mijito, no vaya al campo. Mijito, no haga tal cosa. No. A veces hasta con los bebés. Mi bebé es impecable. Mi bebé que no se enmugre. Y después vamos y le decimos al médico, yo no sé por qué mi bebé se enferma tanto si no creo anticuerpos. Miren, todo es necesario en la vida. La idea es que pasen por las circunstancias con el menor posible, pero tendrán que vivirlos. Y si nosotros lo vemos en las amistades, uno dice, oiga, pero ¿por qué habiendo tanta gente en el colegio, tanta gente en el trabajo, y fue y escogió lo peorcito que había? Eso es amor de madre. A veces no vemos que es que el compañero está pensando igual. La familia del compañero está pensando igual. Y salimos a pelear por los mejores amigos y de pronto ambas familias están pensando lo mismo. Ese no es el amigo para mi hija. Esa no es la amiga para mi hijo. Y a veces no dejamos que sean ellos los que definan qué es lo mejor para su vida, de acuerdo a lo que hemos enseñado y a los principios de nuestra casa. Por lo tanto, la responsabilidad nuestra es enseñar los principios. Pero las decisiones
son de ellos. Por lo tanto, eso nos ayuda a quitarnos un peso de encima. Yo debo enseñar para que ellos puedan vivir. Eso nos iba a amargar la vida en el caminar diario. Y eso nos evitaría los yugos desiguales. Yo no puedo evitar que mi hija, que mi hijo, que mi hermano, que mi hermana tenga un yugo desigual. Y yo salgo a decirle, es que usted está en yugo desigual y no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Porque uno supone que la gente sabe lo que uno sabe. Enseñemos sobre el yugo desigual y dejemos que la persona sea la que tome la decisión. Que la va a tomar de acuerdo a lo que nosotros le hemos enseñado y al ejemplo que ha visto de nosotros. Porque a veces nosotros aconsejamos desde el ideal y no de lo que nosotros hemos enseñado. Usted debería ser diferente a mí. ¿Por qué? Si eso es lo que ha enseñado. Es el hijo el que ha tomado la decisión si va a parecerse o definitivamente no se va a parecer. Pero eso es decisión de cada uno. No podemos vivir la vida de otro. Por eso, en toda relación, en el ámbito y el área que sea, debe existir compromiso, cuidado, responsabilidad, aprendizaje, venciendo el orgullo. Es que yo fui buen hijo, bendito sea Dios, entonces sea buen padre. No exija que tu hijo sea buen hijo, enséñele a ser buen hijo. Ese es el compromiso que se debe tener. Pero también responsabilidad de poder decir, me equivoqué. En eso creo que espero que no te equivoques en lo mismo. Y es explicarle a exigirle. Y eso sí es nuestra responsabilidad. Pero también debemos ver que nosotros no ellos pasan y se caen. Entonces mire que nosotros siempre estamos aprendiendo de los otros, siempre. Y siempre estamos enseñando, donde quiera que estemos. Ahora, ¿para qué nos sirve el yugo en nuestra vida diaria? Para los equipos que formamos. En casa formamos equipo como familia. Pero también los que están creciendo están buscando formar equipo. Y entonces estamos hablando de los amigos, de los novios. Y eso tiene que suceder. A veces queremos dedicarle los amigos a las hijas o las amigas a los hijos. No, no. Ellos van a aplicar los principios que aprendieron. Y eso es diferente. Por eso, empecemos a vencer el orgullo. Empecemos a negarnos a nosotros mismos. Empecemos a algo que nos cuesta y es a ceder, a evitar las peleas. Porque cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y realmente tenemos una relación con Él, en esa búsqueda espiritual, pues cada uno va a ser fuerte, a tal punto que los problemas se van a resolver diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno lo va a resolver desde el Señor y no desde la emoción. Y eso nos hace personas diferentes. Eso nos hace que en un momento dado la luz del Señor esté en medio de nosotros. No hay nada más aburridor que vivir de conflicto. Qué mejor que para cada problema tengamos la solución, para cada solución buscar un problema. Es muy triste
o ser persona conflictiva o andar con personas conflictivas. Es lo más tremendo que hay. Entonces se nos vuelve doble la carga, porque es que cargarlos a ellos y cargarnos nosotros, imagínense a dónde llegamos. Por eso, si dos personas en la relación que tenga se busca al Señor, ¡wow! Dará una intensidad diferente. Y eso le bajará la intensidad a muchas cosas. Y aquí no estoy hablando de nada en específico, sino en todo en general. Cada uno se va poniendo el abriguito lo mejor que le pueda. Con eso así no pisamos callos. Pero también eso nos llevará a un mayor crecimiento en todas las áreas. En nuestra área familiar va a llevar un crecimiento. En el área relacional va a llevar un crecimiento. Y eso nos llevará a ser unas familias fuertes. Porque yo ya no me tengo que estar preocupando por lo que hace, sino por guiar en lo que va a hacer. Y entonces ya no terminamos advirtiendo cada paso. Cuidado se cae, cuidado pisa, cuidado hace, cuidado contesta, cuidado, cuidado. Sino, la actitud va a ser diferente. Qué rico, ¿cómo te vi de diferente en ese actuar? ¿Cómo te vi de diferente en ese proceso? Yo no hubiera procedido así, yo ni lo hubiera pensado. Acuérdate que la sociedad que vivimos es diferente en cada una de las edades. Y las situaciones son diferentes. A mí me encanta escuchar a los jóvenes en el colegio y los jóvenes en la universidad. Pero cuando escuchan los de la universidad, eso yo lo viví en el colegio. Pues claro, usted ya lo vivió, pero la otra persona lo está viviendo. Y eso se presenta en las familias cuando se escuchan en las diferentes edades, las diferentes etapas que se están viviendo. Es que cuando yo lo viví, yo hice tal cosa. Y entonces ahí es donde nos dicen que nosotros ya estamos viejos, porque es que eso es lo que están pensando hacer y es totalmente diferente. Por eso vemos que la palabra del Señor sigue. El yugo desigual siempre ha existido, seguirá existiendo. La diferencia es la actitud que no manejamos las circunstancias. Tú es diferente a mi familia, siempre va a ser diferente. Y entonces siempre va a haber una abuela que comprenda, una mamá que reprenda y un padre que refunfuñe. Eso sí es normal, porque lo estamos cada uno desde nuestra perspectiva. ¿Qué nos invita la palabra? A que le veamos desde la perspectiva de Dios. Y eso es diferente. Si nosotros esto lo llevamos al plano comercial, porque acuérdense en que todo es una transacción, entonces ¿dónde estaríamos ubicados? ¿Qué sería aplicándolo? Pues que a veces entramos en alianzas que o nos convienen o no nos convienen. Y la conveniencia se nos vuelve relativa cuando lo pensamos desde nosotros. Pero deja la regla de los principios bíblicos, que ya no la maneja relativamente, pero los principios bíblicos no. La ventaja de la Biblia es que se es o no se es. Y ahí se acaba la frase. Dios estando aquí, ¿qué te dice? Y entonces ya uno lo dejan ahí como gris. Y entonces muchos jóvenes dicen, ¿y dónde encuentro a Dios? Léanlo en la palabra. ¿Qué le dice la palabra? No lo ha buscado internamente, busca la palabra. Dice Biblia.
Entonces así, se lee, se instruye, se enseña y se calma. ¿Dónde hay problema? Entonces ya el joven va, mira la palabra y ya sabe qué va a contestar. ¿Por qué? Porque uno busca que le con razones, peso, dice, entendidos. A mí me vengan con razones, no me vengan con evasión. Razonemos palabra, razón diferente. Miren, todos tenemos una cosmovisión diferente y muchas veces opuesta. Y muchas veces nuestras decisiones, esas que debemos hacer todos los días, reflejarán una y otra vez si estás cerca o lejos del Señor. Por eso no hay necesidad de hablar tanto del Señor. Hay que vivir al Señor. Entonces vamos a marcar la diferencia. Porque ya las decisiones son desde la palabra. Hoy en día se toman las emociones, hoy se toman los sentimientos y hoy priman otras cosas. ¿Y entonces dónde queda el Señor? Es ahí donde debemos marcar la diferencia. Hoy en día la persona se encuentra presionada para valorar los principios bíblicos. Y eso es una meta que está establecida. Eso no es que yo aquí me estoy descubriendo que el agua moja. No, no, no. Entonces imagínese uno en la casa manteniendo los principios bíblicos. Y llegan a la universidad y no saben con qué se van a estrellar. No, ellos sí saben. Porque es que están saliendo de la casa y todos los días salen de la casa. Lo triste es que se encuentren sin principios bíblicos en la casa, porque ¿cómo lo van a aplicar en el caminar diario? A veces tenemos, y eso nos ha pasado a todos, el fantasma de los papás aquí atrás. Entonces uno llega a la universidad y entonces uno ve cómo procede el mundo y se acuerda ya, como en las películas, que alguien le habla aquí al oído. Y entonces uno dice, uy, lo que mi abuelita me advirtió, uy, lo que mi papá me ha dicho. Y muchas veces termina uno haciendo todo lo contrario porque no lo ha vivido en la casa. Por eso qué rico. Si todo parte desde la casa, el mundo no se entrará a la casa, pero tampoco se entrará en nuestro corazón. Y habrá momentos donde se tiene que decidir con el mundo o con Dios. Y si le llevo la contraria a mi mamá, ¿quién la aguanta? Entonces miren que siempre estamos tomando decisiones. Cada uno de nosotros, donde quiera que estemos. Me salió un trabajo, pero es que allá no hay ni uno cristiano. Yo como que rechazo el trabajo. ¿Y por qué no le pregunta a Dios si más bien usted va a ser el que va a dar testimonio allá del Señor? Es que yo no me quiero contaminar. No, usted no se contamina con que le paguen el sueldo. Usted se contamina dañando su testimonio. Y son dos cosas diferentes. Puede haber yugo desigual espiritual, ministerial, congregacional, con creyentes, porque son diferentes realidades. A mí me encanta el yugo desigual congregacional, que eso es ahorita lo que estamos viendo. Es que yo asisto a tal denominación, yo asisto a tal iglesia. No, se lo voy a decir con todo respeto, asista a Dios, porque Dios no nos ve denominacionalmente. Yo no soy de tal o pascual, Señor Pablo, yo soy del Señor y eso me va a evitar conflictos. Yo no puedo entrar a pelear doctrinalmente, porque si la base es la misma, la doctrina es una sola. Y eso nos marca un margen totalmente diferente. El estilo es diferente, el énfasis es diferente,
pero la base tiene que ser la misma. Si tu base y mi base es la Biblia, los principios son idénticos. Pero si tu base no es la Biblia, los principios van a ser diferentes. Y ahí va a haber diferencia. Lo mismo es el yugo desigual entre creyentes. Entonces salimos a pelear porque es que de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me ha hablado, lo que yo he aprendido en el caminar cristiano yo me convertí hace poco, entonces tengo esa ventaja, es que el Espíritu Santo nunca va en contravía de la palabra, jamás. Por lo tanto, no yendo en contravía de la palabra, el Espíritu Santo me está hablando es a mi corazón, y eso es diferente. Y a veces lo que nos está es exhortando para que nos metamos en el camino del Señor, en lugar de estar sacando a los demás del camino. Y las diferencias con las realidades personales, ese sí que es otro cuento. Y yo lo pongo en el ámbito de la casa, pero ustedes ubíquenlo en el ámbito diario. Es que hoy, entonces lo que yo entendí, y a veces acomodamos la palabra que a nuestra conveniencia. Y la palabra es una sola. Y es muy clarita para todos. Y nos exhorta por igual a todos. Y cuando el Señor nos habla, el primer exhortado debo ser yo. Si usted fuera a mi iglesia, allá se habla el Señor habla en todo lado. Los sordos somos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la aplicación de principios. Y la diferencia es el énfasis que cada uno de nosotros tenemos. Es en el énfasis, no en las ideas. Porque en todo debe primar ¿qué? El amor. Yo no puedo salir a pelear con nadie por gana y gusto. Y después decir que es que yo soy fiel al Señor. Una cosa es el celo y otra cosa es la pelea. Son dos cosas diferentes. Yo me paro en el celo del Señor con los principios bíblicos. Pero también debo aprender dónde debo callar, porque la Biblia calla también. ¿Y dónde debo salir a pelear? Porque mi pelea debe ser con el testimonio. Por más temperamento, por más carácter, por más entrega, a veces nos volvemos carga. Porque queremos a todo el mundo agarrar a bibliazos. Y en lugar de agarrarlos a Biblia, agárrelos a testimonio. Y la Biblia dice que eso hará que se avergüencen los otros. Y eso es diferente. Por eso, si el ejemplo que hay en la Biblia es que los dos bueyes anden juntos, ¿por qué nosotros somos los tercos de andar diferentes? Tú y yo siendo bueyes en el Señor, ¿no es que estamos arando la tierra del Señor? Y eso hará que nuestra siembra sea diferente, pero eso hará que nuestro trabajo sea diferente. Porque vamos a hacer todo desde el amor. Y cuando tú haces las cosas por amor, es un servicio para Dios. Pero cuando tú los haces sin amor, es una carga para ti. Esa es la diferencia. Por eso, oiga, seamos realmente los que vivimos conforme a los preceptos del Señor. Y entonces podríamos ir por allá a Salmo, capítulo 37, versículo 5. Y digo por allá porque es que nos toca devolvernos en la Biblia. No es que nos dé pereza devolvernos, sino que vamos y buscamos. Entonces, ¿qué dice el Salmo 37, 5? Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, él hará. Entonces ya nuestro caminar diario, nuestras relaciones y todo lo que hacemos, si se lo confiamos al Señor, ¿cómo va a ser de diferente? Lo primero que cambia en nosotros es la actitud. Y cuando cambies tu actitud,
tu entorno va a cambiar. Entonces todo depende de nosotros. Y entonces vamos a evaluar y vamos a orar y vamos a ver si realmente estamos en un yugo desigual o si realmente estamos remando todos para el mismo lado. Y eso es algo que siempre se debe evaluar como padres, como hijos, como esposos, como amigos, como compañeros. Cuando tú no encuentras un yugo, ojo, tú puedes ser ese yugo para otros. Pero cuando tú encuentras armonía en tu caminar, es que estás siendo un buen buey con otro buey. ¿Oíste, buey? ¿Ven? O sea que los mexicanos tenían razón. Buey. Miren, no hay nada más hermoso que, como dice allá Colosenses 3:5, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Todos andando en la paz. Y es en la paz del Señor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo al Señor. Y si lo vivimos diariamente, nuestras situaciones van a cambiar. Entonces no es salir a debatir que son nuestros mejores amigos, es demostrar que realmente somos amigos. Que tú marcas la diferencia, claro, qué rico. Es que no salimos a convertir a nadie, nosotros no convertimos a nadie, deja esa idea. El que convierte es el Señor. Pero si tú sales a demostrar al Señor en tu vida, puede haber en la vida. No te preocupes, mami, yo lo cambio. Me encanta esa convicción de las jóvenes. Y terminan influenciadas en el mundo y tratando de cambiar a los papás. ¿Todo por qué? Porque salimos a guerrear lo que no se debe guerrear. Vivamos los principios del Señor. A mí me encantan los jóvenes porque salen a decir también, yo manejo la situación, no te preocupes. Y cuando lo vemos escurridizo, wow, es un joven que maneja la situación que se resbaló. Miren, jóvenes, con todo amor, no salgan a pelear. Demuestren que están viviendo al Señor. Así no hay necesidad de peleas. Si yo tengo la tranquilidad que en mi casa se vive al Señor y que lo vive al Señor donde quiera que vaya, pues yo se lo encomiendo al Señor y el problema ya es del Señor, no es mío. Y me voy a amargar menos la vida y entonces vamos a vivir sabroso. Eso sí es vivir sabroso. ¿Por qué? Porque vamos a tener la paz del Señor. Pero hoy en día andamos con la escopeta lista a ver dónde asoma la cabeza y es lo que no debemos ser. Yo tengo tranquilidad de mis principios si están conforme a la palabra, que esos fueron los que transmití. Y debo tener la confianza en mi hijo de que a todo momento no es que me vaya a fallar. Porque va a llegar un momento en que la palabra va a tener tanto poder que va a fallar. Pero fue más lo que le recalqué que lo que le enseñé. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra ya en Mateo 6:33? Buscad a Dios. ¿Sí o no? ¿Cómo es que dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás llegará por añadidura. Si en mi casa se vive el reino de Dios, se va a extender en el caminar de nuestra familia. Y eso nos ayudará a estar tranquilos. Ahora, yo estoy hablando de tranquilidad. Eso no quiere decir que también se cumpla la palabra de que seamos que vigilantes. Ay, tan lindo mi niño.
Ayer me llegó con una cicla, lo más de hermoso que se la encontré. Imagínese, le regalaron una cicla en el colegio. Tan buena gente, compañeros que tiene. Ojo de cualquier señal, estás vigilante. Tú lo dejas caminar, pero tú estás observándolo. Y donde vea algo raro, entonces coge la palabra y le vamos enseñando. Uy, o sea que yo le caigo encima. No, no le caiga encima. Enséñele con cuidado para evitar problemas. Entonces, en lugar de sacarlo de la casa, que los amigos se lo están llevando, tráigalo a la casa porque tú le estás enseñando. Son dos cosas diferentes. Por eso, cuando tú ves que una persona que está contigo tiene la misma meta que tú, eso hará que sientas que el reino que estás viviendo es de Cristo. Porque entonces ya el compañero sabe en qué meta andas tú, en qué principio andas tú. Y entonces es cuando el compañerismo espiritual aparecerá en el camino. Y ahí nos ayudaremos mutuamente. Yo me evalúo mi compromiso espiritual y me lo confronto con lo que veo con la otra persona. Es ahí donde empezamos a evaluarnos. Y esto le sirve a los pequeños, a los medianos, a los grandes, a los viejos, a los jóvenes, porque nosotros creemos que tenemos mucha experiencia y muchas veces el que está al lado va a una velocidad diferente de nosotros. Entonces, mucho cuidado, porque estamos hablando de ese compañerismo espiritual, donde aparecerán, se enviarán, querrán saber de los versículos, de las, ay, tan lindo eso que tú dijiste, ah, sí, eso es el Salmo, ah, eso es el Proverbio. ¿Por qué? Porque vamos marcando una diferencia, porque tu lenguaje es diferente. Es ahí donde se ve la acción. Es ahí donde se ve la vivencia del reino de Dios y su justicia. Porque es desde la justicia de Dios que transformando nuestra mente. Y eso ayudará en el caminar diario de transformar la mente. Muchas veces uno dice, wow, eso que cantó que era, ah, eso es una canción cristiana. Uy, esa yo no la había escuchado. Pregúntele por el último reggaetón, pregúntele por el último salmo. Somos nosotros los que debemos salir a impactar el mundo. En la universidad, en el trabajo, donde quiera que somos. Eres tú el que estás demostrando a Cristo. Eres tú el que toma la iniciativa en las relaciones con los demás por Cristo. Y eso es diferente. ¿Y sabe por qué? Porque entonces ya los hijos, las hijas, los nietos, las nietas, los hermanos, los padres y todos estaremos bajo el cuidado del Señor y seremos instruidos a tener que el mismo vivir en el caminar diario. ¿Y sabes por qué? Porque yo no puedo vivir el caminar de mi hija, pero sí puedo ver el caminar, el prolongar de lo que yo he enseñado. Y eso es diferente. Y eso hará un problema diferente para un yugo desigual. Por eso como creyentes el Señor nos exhorta. Por eso como creyentes debemos estar atentos a la enseñanza de la palabra. Allá en 2 Corintios nos hace la advertencia, no os unáis, pero también nos lleva a evaluar
¿qué hay entre la luz y la oscuridad? Para evaluarnos si somos la luz o somos la oscuridad. Pero también tenemos que mirar claramente si tú eres templo o no eres templo del Espíritu Santo. Entonces, Pablo nos está enseñando, pero también nos está exhortando a que nos evaluemos cada uno a sí mismo en el caminar diario. La idea es que septiembre sea un mes diferente en la aplicación de la palabra. Estamos cerrando el mes de agosto, donde estuvimos hablando para creyentes. Porque en el mes de septiembre, todo el mes, vamos a hablar para los hijos. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Por eso ahí donde estás, evalúate con respecto a la palabra. ¿En dónde está ese yugo desigual? ¿Está en la enseñanza? ¿Está en el comportamiento? ¿Está en la actitud? ¿Está en la parte carnal o parte espiritual? Porque a veces somos carnalmente espirituales o a veces somos espiritualmente carnales. Aún nuestra vieja naturaleza sigue haciendo cocos, se sigue asomando. ¿Y sabes por qué? Porque aún estamos caminando en esta tierra. Por eso sigue vigente la oración de Cristo. Señor, no te pido que los apartes, que los quites del mundo, sino que los apartes de él. Tú y yo marcando la diferencia en este mundo. Tú y yo siendo esos creyentes según Dios, no según nuestro parecer. Tú y yo derribando las barreras que muchas veces nosotros mismos hemos levantado. Tú y yo siendo personas diferentes en el Señor. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque otra vez, Señor, nos exhortas, Padre amado, para evaluarnos, Señor, en nuestro caminar diario. Una y otra vez, Señor, evaluando nuestra transformación, Señor, empezando por nuestra mente, Padre misericordioso, porque tenemos, Señor Padre Santo, que cada día crecer en ti, Padre misericordioso, cada día menguar, Señor, para que tu Hijo crezca, cada día reconociendo, Señor, que somos templo de tu Espíritu y cada día viviendo, Señor, conforme a tu palabra. Papito Dios, que todo este tiempo, Señor Padre misericordioso, sea, Padre amado, para esa evaluación, Señor, pero que de aquí, Señor Padre misericordioso, en adelante apliquemos tus principios, tus preceptos y tu enseñanza. Papito Dios, que realmente sea una exhortación para el corazón y no una palabra para un tercero. Que seamos los primeros ministrados, Señor, y los primeros transformados en ti. Padre amado, que nuestro caminar, Señor, no siga siendo el mismo, sino que sea un caminar, Señor, siguiendo las pisadas de tu Hijo. Que cada día, Señor, reflejemos más y más la imagen de tu Hijo y se desvanezca más y más nuestra imagen. Papito Dios, gracias, Señor, porque cada día entendemos más de tu misericordia y cada día sabemos, Señor, que en nuestra casa, en nuestro trabajo y en nuestra vida diaria, tu misericordia ha estado presente. Padre bueno, pero que también, Señor, busquemos la gracia, Señor, no porque tú no nos la des, sino porque a veces la perdemos, Señor. Esa gracia divina, maravillosa en nosotros, Señor, que hay en nuestro corazón. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén, amén y amén.
Esta calle